Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a revisar otro tema más asociado a glaucoma. Si bien es cierto que a veces tenemos dificultades con el diagnóstico, pues a veces tampoco es tan claro cómo hacer el seguimiento y poder determinar la progresión. Contamos hoy con Natalia Agudelo, que es una oftalmóloga graduada en el CES de Medellín y que hizo su segunda especialidad en oftalmosalud en Perú con el doctor Izquierdo y nos ha revisado este tema. Natalia ya está vinculada a nuestros programas institucionales hace un buen rato. Así que adelante, Natalia, y muchas gracias. No tienes audio, no tienes. Gracias. Buenos días Adelante. a todos. ¿Ahora sí me oye, doctor? Sí, adelante. Bien. Feliz de compartirles este tema tan apasionante que es diagnóstico y progresión de glaucoma en perspectiva. ¿Cómo lo paso? Bueno, entonces primero, eh, el entendimiento de la historia natural del glaucoma ayuda al clínico a determinar un diagnóstico, establecer una progresión y entender por qué existe esa diferencia entre la estructura y la función. Aquí se ve mi pointer, todo lo que yo estoy señalando se ve, ¿cierto? Entonces, tenemos una enfermedad que es no detectable, luego pasamos por un estado asintomático, donde ya podemos detectar ese defecto en la capa de fibras nerviosas, y por último tenemos un defecto en el campo visual. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? Detección temprana. Doble clic. Entonces, primero perdemos la estructura y luego perdemos la función. Ya vienen estudios reportando la detección de la apoptosis de células ganglionares maculares, que sería en el estadio azul indetectable, que sería lo ideal para nuestros pacientes. Lo más importante es hacer una correlación de lo que estamos encontrando clínicamente en daño estructural con lo que estamos encontrando daño funcional. Y luego de que conocemos bien ese paciente y lo estamos analizando y comparando, correlacionando estructura y estructura-función, es que podemos determinar si el paciente se beneficiaría de un tratamiento. Debemos armar un rompecabezas. Entonces, contamos con varias herramientas en la clínica, donde evaluamos unos factores de riesgo, la edad, la presión, hacemos gonioscopía, tenemos la información de la paquimetría, de las comorbilidades que tiene el paciente, y en la evaluación clínica lo que mejor podemos analizar es la cabeza del nervio óptico. Luego tenemos los exámenes con los que analizamos estructura, que son las fotos y la tomografía, donde evaluamos dos muy importantes parámetros con los que diagnosticamos glaucomas, que es la capa de fibras nerviosas peripapilares y el complejo de células ganglionares maculares con la capa plexiforme interna. Y por último tenemos el campo visual. ¿Cuál es nuestro principal problema? Que tenemos mucha variedad en la evaluación clínica de todos los nervios. Entonces, todos los nervios de esta fotografía son normales. Como primera premisa, deben tener en mente que nervios pequeños deben tener excavaciones pequeñas casi imperceptibles. Los nervios pequeños son los que clínicamente más se nos pasan y los que tomográficamente más se nos pasan. Los nervios grandes deben tener excavaciones grandes, y este sí no me preocupa tanto porque este inmediatamente llama la atención del clínico y empieza a hacer los estudios. Entonces, tenemos una sospecha clínica y vamos a hacer una confirmación con exámenes diagnósticos. Les quiero mostrar esta mnemotecnia para que hagan una evaluación sistemática en la clínica de los pacientes. Es un poquito difícil cuando hablamos de ese paciente y hay movimiento, evaluar todas estas características, pero si tenemos unas fotos del nervio óptico, podemos evaluar mucho más. Entonces, la mnemotecnia es NERV, N
el nervio, una visualización general de ese nervio, el tamaño. Miren, por ejemplo, y recuerden que el nervio tiene una forma oval vertical mayor al 10% de su diámetro horizontal, y la excavación es todo lo contrario. La excavación es más horizontalizada, un 10%, que verticalizada. Eso confiere al anillo neuroretiniano superior e inferior más capa de fibras nerviosas. Entonces, si es un macrodisco o megalopapila, con una excavación grande proporcional a ese disco, una superficie algo pálida, un desplazamiento superior de la capa de fibras nerviosas, y exámenes normales, presión intraocular normal. Pacientes miopes, cómo se inserta ese disco, si está inclinado, si tiene atrofia peripapilar, que eso es importante conocerlo antes de analizar la tomografía, para que no vamos a hacer un análisis por artefacto con esa atrofia peripapilar. Eh, la E, evaluar la extensión del anillo neuroretiniano, cuánto se ha perdido de ese anillo neuroretiniano, y ahí debemos enfocar nuestra atención al meridiano vertical, inferior temporal y superior temporal. Recordemos que el glaucoma tiene un patrón de daño, y si identificamos ese patrón de daño, podemos estar más seguros con el diagnóstico. Entonces, recordemos esto: empieza inferior temporal, luego superior temporal, nasal inferior y nasal superior. Ese anillo nasal superior que queda como remanente al final de la enfermedad también nos permite en esos glaucomas avanzados hacerles un seguimiento. Si hay alguna palidez que nos sugiere alguna causa neurooftalmológica, o esos pacientes miopes que son tan difíciles. El defecto de capa de fibras nerviosas, este signo de Hoyt, que es el primer hallazgo que vemos de signo o de sufrimiento focal de la capa de fibras nerviosas, y se relaciona directamente con daño en el campo visual. También contarles que ese daño del anillo neuroretiniano puede ser difuso, y muchas veces no encontrarlo así tan claro clínicamente. La B, todo lo vascular. Entonces, miremos acá, por ejemplo, este ejemplo de un paciente que está con un glaucoma avanzado. Miren la inserción y localización del tronco vascular central, cómo se desplaza superior. La distancia desde el centro hasta su desplazamiento está directamente relacionada con la pérdida del anillo contralateral. Miren que acá inferior ese anillo se fue completamente. Evaluamos acá una hemorragia en la astilla inferior nasal, el defecto de capas. Este paciente, por ejemplo, lo remite con una sospecha de glaucoma, donde el nervio no me llama la atención, simplemente inclinación y una excavación de 0,5. Y cuando hablamos las fotografías del nervio óptico, ese campo visual que se veía con un defecto arqueado inferior estaba perfectamente explicado por un trombo que estaba ocluyendo el tronco vascular hemiretiniano inferior arterial, que estaba generando ese defecto en el campo visual inferior, perdón, superior. Las hemorragias debidas a oclusiones vasculares retinales superiores, en este caso una oclusión de la hemiretina superior, ya sabemos que existe una relación entre las oclusiones vasculares y el glaucoma. Parece que ese aumento de la presión empieza a hacer un daño de la pared de los vasos y enlenteje el flujo vascular, con lo que se forman trombos fácilmente, y tenemos oclusiones vasculares. Hemorragias en astillas. Usualmente las hemorragias en astillas las debemos diferenciar de los desprendimientos del vítreo posterior hemorrágicos. Usualmente, si son en llama y se localizan en el anillo neuroretiniano inferior temporal y superior temporal, son muy característicos de glaucoma. Y aquí miren este vaso circunlinear con el signo de gap, que es este vaso aquí que viene circunlinear, donde se puede apreciar la excavación y una distancia con el anillo neuroretiniano, y ese gap nos habla de una posible pérdida ahí en ese anillo neuroretiniano superior. También igual los vasos en bayoneta, siempre ver como la deflexión de los vasos para saber realmente dónde está esa excavación. Y por último, la E de edges, de atrofia peripapilar. Esto lo podemos ver más que todo en fotografías y guiados por tomografía de nervio óptico, donde podemos ver atrofia peripapilar beta, que parece que es un factor independiente de riesgo para progresión en glaucoma, y la gamma delta, que es característico de los pacientes miópicos. Teóricamente, reconociendo estas dos zonas, podríamos diferenciar si la atrofia peripapilar es de un miópico o un glaucomatoso. Los defectos en la capa de fibras nerviosas inferiores temporales,
afectan el área de fijación, el signo de Hoyt, que es que inicialmente aparece inferior temporal, puede tener una relación con esa mácula vulnerable por glaucoma cuando hay un compromiso de la capa de fibras nerviosas inferior temporal y se afecta al área de fijación. Entonces, recuerden, nuestra variedad clínica hace que no sea fácil la identificación de datos patognomónicos de daño glaucomatoso y en algunos pacientes encontramos algunos hallazgos que realmente pueden ser glaucomatosos y realmente no lo son. Entonces, debemos documentar un daño estructural por clínica o por tomografía con su campo visual patrón característico. En esos pacientes preperimétricos, donde no tenemos daño en el campo visual, debemos documentar progresión en nuestra estructura para indicar un tratamiento. De la presión intraocular, mostrarles este estudio de 1991. ¿Me ayudas a cerrar esta? Ah, ya. De 1991, donde se evaluó la probabilidad de tener glaucoma a diferentes niveles de presión ocular y se evaluó en una cantidad de pacientes importante, en pacientes sanos y con glaucoma, y miren la curva de distribución, cómo esas dos curvas tienden a sobreponerse. Entonces, aquí vienen dos cosas: no todos los pacientes que tengan la presión ocular alta van a desarrollar glaucoma, y no todos los pacientes que tienen glaucoma tienen la presión ocular alta. Entonces debemos evaluar esa susceptibilidad de daño evaluando unos factores de riesgo. No les voy a mencionar esto, simplemente yo creo que ya todos conocemos los factores de riesgo, decirles los que fueron catalogados por el OHTS como factores de riesgo, como es la presión intraocular, la edad, la relación copa-disco vertical mayor, una alteración en el campo visual de PSD y una paquematría delgada. Entonces, miremos acá esta curva de probabilidad que indica el glaucoma es próximo de cero cuando nuestra presión ocular está cerca de los 18 milímetros de mercurio, es del 50% cuando está entre 27 y 28, con un límite de tolerancia que puede ir entre 23 y 30, y el 100% cuando está con 35 milímetros de mercurio. ¿Qué nos pasa con esa presión ocular? Que tenemos demasiadas fluctuaciones y eso lo tenemos que tener a consideración. Tenemos fluctuaciones circadianas y parece que también durante el año hay algunas variaciones. ¿Qué sería lo ideal? Tomar la presión de nuestros pacientes a las 5 de la mañana, porque muy probablemente si lo estamos haciendo a las 4 de la tarde no estamos identificando ese momento en el que la presión está un poco más alta. Una proporción de pacientes desenvuelve glaucoma y continúa progresando a pesar de un buen control de presión ocular. Igualmente, los pacientes con presión ocular elevada, algunos nunca desarrollan glaucoma. Entonces, tenemos limitaciones para medir la presión ocular de manera adecuada porque hay una influencia de factores externos. Hay una falta de evaluación de parámetros en 24 horas o hacer curvas de presión para poder detectar esos picos o esas fluctuaciones de presión. El OHTS nos muestra cómo la paquimetría puede cambiar el riesgo de convertirse a glaucoma según diferentes números de presión. Entonces, con presiones de 25 milímetros de mercurio y una paquimetría de 530, ese riesgo está en 36%, y miren cómo cae al 6% cuando aumentamos esa paquimetría a más de 588. Entonces, la paquimetría, no hacemos correcciones de la presión con la paquimetría, pero sí sabemos que es un factor de riesgo ya muy identificado para desarrollar glaucoma y una vez establece la enfermedad para progresar. Entonces, ¿a quién tratamos? ¿A quién le vamos a indicar una gota para toda su vida? Viene entonces dentro de ese panorama y herramientas para poder armar todo este diagnóstico. Viene algo muy importante que es la estructura. Estamos evaluando la estructura de manera muy eficiente, las fotos de una manera cualitativa y la tomografía de una manera cuantitativa. Todo lo que no medimos no lo podemos mejorar, pero esas mediciones deben ser altamente reproducibles con imágenes de buena calidad. Entonces miremos acá. Probablemente si miramos estos dos nervios
para diferenciar uno de otro no tendríamos mayor dificultades. El nervio de la izquierda muestra unos signos claros de glaucoma, pero este nervio ya llegó a un estadio avanzado, a diferencia del lado de la derecha, que es un nervio óptico normal, con una excavación horizontal, donde probablemente para identificar estos dos nervios no vamos a tener dificultades. La dificultad la vamos a tener es en esos pacientes donde clínicamente no encontramos o no podemos valorar o diferenciar de uno normal. Y aquí es donde la tomografía viene a ayudarnos un poco. Entonces vamos a entender un poquito la estructura de la neurona. Tenemos la capa de fibras nerviosas retinales, las células, que es el axón, que conduce los estímulos eléctricos al cuerpo de la neurona, la soma, que son las células ganglionares, la parte principal donde tiene todas las organelas, incluyendo el núcleo, y por último esas dendritas, que son la capa plexiforme interna, que sumado todo esto nos mejora mucho el diagnóstico. Todo esto lo hemos podido mejorar porque han mejorado la resolución de nuestras imágenes ostensiblemente. La evolución de la tomografía mejoró mucho la resolución de las imágenes, mejoró y disminuyó el tiempo de adquisición de las imágenes. Estamos usando referencias anatómicas y rastreamiento ocular para tener mejor reproducibilidad en el mismo sitio con el eye tracking, y definitivamente ya se usa como un biomarcador, biomarcadores que nos ayuda a tomar decisiones clínicas en base a sus hallazgos, más que todo en la capa de fibras nerviosas. Entonces, un paciente que viene con un diagnóstico de glaucoma, que tiene la presión ocular elevada y que viene progresando por tomografía, no podemos esperar que progrese por campo visual para indicar un cambio de tratamiento o indicar una cirugía. Felipe Medeiros en los últimos años ha hecho un sinnúmero de publicaciones que nos han ayudado a entender todo esto, y esto es una frase que le copié de uno de los artículos: si los cambios estructurales se ven en tomografía, estos cambios son reales, reproducibles y más rápidos que los producidos por edad, y esto es definitivo para tomar decisiones. Este artículo es uno de los que les voy a mostrar más completo porque es interesantísimo de saber cuánto tiempo estamos ganando evaluando la tomografía del nervio óptico antes de detectar daño en el campo visual. Entonces, aquí cogieron 75 ojos sospechosos comparado con 75 ojos normales y evaluaron una base de acá podemos mirar esta fotografía. Entonces, el paciente venía sospechoso sin daño en el campo visual, y en el momento en que hacen el daño en el campo visual, ese es el momento cero, y ahí se toma una nueva tomografía. Ese campo visual obviamente se corrobora con otros dos consecutivos para evaluar la reproducibilidad del defecto. Cuando evaluamos esa tomografía en el tiempo cero, se evaluaron de ahí para atrás todas esas tomografías para poder hacer análisis y darnos conclusiones. Las dos principales conclusiones, les sugiero que lean este artículo, es bastante interesante. El promedio de capa de fibras nerviosas en los pacientes glaucomatosos estaba alrededor de 75 más o menos 9, versus pacientes normales de 90 más o menos 8. Estamos detectando con tomografía defecto en la capa de fibras nerviosas en el 35%, anormales 4 años antes que daño en el campo visual, y 20% 8 años antes. Algo que quiero decirles es que tenemos una dificultad en la clínica porque los pacientes nos están llegando con diferentes tomografías, y las tomografías tienen unos escaneos y unos rastreos diferentes. Entonces las tomografías de diferentes tecnologías no son comparables. El mensaje es: cuando veamos un paciente con una tomografía Tritón, top con Tritón, sigamos pidiéndole y hagamos énfasis en esa solicitud de que sea la misma tomografía para que podamos hacer evaluaciones más tranquilos. En la tomografía del nervio óptico, esto es lo que vamos a desarrollar a continuación. Antes de analizar, tenemos que tener un conocimiento y unos análisis, y en el análisis también hay algo importante. Entonces vamos a ver referencias anatómicas. Ya sabemos hoy que el ángulo que existe entre el centro de la fóvea y el centro de la cabeza del nervio óptica influye en la medición de la capa de fibras nerviosas. Miren acá en esta imagen, aquí se rastreó una capa de fibras nerviosas, y luego en la imagen de 11 pacientes, donde vemos que hay una variabilidad bastante importante. Y una vez alineado ese eje, cómo mejora
nuestra reproducibilidad y nuestra calidad como más exacta de esa capa de fibras nerviosas. Aquí abajo, por ejemplo, tenemos los pacientes en el fondo, la raya negra es un ángulo mayor que está más o menos entre 8 y 13 grados, y la de arriba es entre -1 y -4 grados. Miren que cuando antes de hacer el alineamiento, esa medida mínima de la capa de fibras nerviosas que nos están diagramando, está en este diagrama, no coincide la una con la otra, y cuando hacemos ese alineamiento, sí definitivamente conseguimos esa perfección entre todas las medidas. Los perfiles de capa de fibras nerviosas también están influenciados por esos ángulos, y parece que los defectos refractivos llevan ese ángulo hacia unos lados que nos desplazan la capa de fibras nerviosas hacia un lado y hacia otro. Tenemos que tener en cuenta todo esto para no tener diferencias en los sectores, que son los que más varían, eh, para tener menos variación en con la base normativa, y para que mejoremos nuestra precisión diagnóstica. Otra cosa es que el margen del disco es clínicamente invisible. El margen del disco es una estructura muy importante porque en base a ella es que estamos determinando el anillo neuroretiniano y la excavación. Entonces, hoy sabemos que por tomografía ese disco clínicamente no lo podemos evaluar, y la tomografía definitivamente nos hace una mejor aproximación de dónde se encuentra ese borde del anillo neuroretiniano. De las bases normativas, decirles que todo lo que está en verde no quiere decir normal, y todo lo que está en amarillo y rojo no quiere decir alterado. Y es porque, miren que eh, estamos, somos latino-hispanos. La mayoría de las bases normativas se hacen en caucásicos, en asiáticos. No tenemos en cuenta los defectos refractivos, no tenemos en cuenta la longitud axial, y esto hace que nuestra base normativa comparada en esos tomógrafos no sea demasiado exacto. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta. Miren, por ejemplo, acá un ejemplo de un paciente donde cambiamos la edad, cómo inmediatamente se cambia el global de la capa de fibras nerviosas. Entonces, introducir también esa edad adecuada influye. Y además también, por ejemplo, cuando medimos el disco, el área del disco, y cambiamos esa área de disco de 2.5 a 1.5, cómo nos varía esa capa de fibras nerviosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta que las bases normativas con las que estamos comparando nuestros pacientes no son las más adecuadas o no son las más ajustadas. Tenemos, antes de analizar el tamaño, la tomografía, tenemos que entender un concepto del tamaño del disco óptico. Entonces tenemos los perfiles de anillos neuroretinianos que nos han permitido evaluar dos estructuras importantes. Entonces, el anillo neuroretiniano, que usualmente el perfil es más alto en un nervio óptico pequeño. Toda esa capa de fibras que entra como apiñada en ese borde pequeño hace que ese perfil sea más alto que aquellos que tienen un nervio óptico grande, a diferencia de la capa de fibras nerviosas peripapilares, que influye la distancia que hay entre nuestro scan de 3.4 milímetros alrededor del nervio y el borde o el margen del disco. Entonces, entre más cercano esté de ese borde del disco, nuestro perfil de capa de fibras nerviosas va a ser mayor. Entonces, esto es todo lo contrario. Nuestro perfil de capa de fibras nerviosas en macrodiscos o nervios ópticos grandes va a ser un poco más alto que en pacientes con nervios pequeños. Miremos acá este ejemplo. Esta paciente me consultó esta semana. Fue chévere para poder mostrarles acá esta diferencia del tamaño de los discos 2.08 y 2.82. Miren que en este macrodisco el perfil de capa de fibras nerviosas en el ojo izquierdo es un poco como más bajo, y el perfil de la capa de fibras nerviosas peripapilares en ese disco óptico grande del ojo izquierdo tiende a ser un poquito como más amplio, más elevado. Podemos detectar Hoyt, que es el primer signo de glaucoma en tomografía, y eso lo vemos en nuestro perfil de capa de fibras nerviosas
como un declinamiento súbito que nos permite detectar en esos pacientes que tienen un green disease, o sea, una enfermedad verde donde la tomografía no alcanza a detectar daño. Podemos detectar tempranamente estos signos que nos ayudan a la detección temprana. Diagnósticos diferenciales, entonces hablarles de esto de red disease, green disease o enfermedad roja y enfermedad verde. Entonces, ¿qué es enfermedad roja o green disease? Es cuando tenemos una tomografía que se pinta como roja, pero realmente no está alterada. El primer diagnóstico diferencial que tenemos que hacer es con los pacientes normales. Entonces, no siempre los resultados que salen fuera de la base normativa, pintados como amarillo o rojo, indican enfermedad. Los desplazamientos de capa de fibras nerviosas los podemos ver bien. En este paciente, por ejemplo, un desplazamiento nasal de la capa de fibras nerviosas que una vez cae esa colina superior toca ese rango de anormalidad en el ojo izquierdo y que realmente no es una anormalidad, sino un desplazamiento hacia un lado de la capa de fibras nerviosas. Parece que también los defectos refractivos tienen que ver con esos desplazamientos hacia un lado u otro. Los miopes tienden a hacer desplazamientos más temporales y los hipermétropes más nasales. Miremos, por ejemplo, este ejemplo. Es un paciente masculino remitido por sospecha de glaucoma por excavaciones grandes con antecedente personal hipertenso y antecedente familiar negativo, miope en el segmento anterior sano, presión normal, paquimetrías gruesas y un fondo de ojo con unos macrodiscos bien alterados. Entonces tenemos una imagen de buena calidad, ¿cierto? eh, una capa de fibras nerviosas que está un poquito en el límite inferior, posiblemente explicado por su miopía, unos macrodiscos eh, que nos llevan ese perfil de capa de fibras nerviosas en teoría un poco mayor y un anillo neuroretiniano normal, un complejo de células ganglionares maculares borderline, pero normal. Y aquí donde se marca este defecto superior temporal en el ojo izquierdo, miren que en esta red free, en el reporte de Hood no se marca como un defecto en la capa de fibras nerviosas y es simplemente porque es un falso positivo. Miren, por ejemplo, este paciente con un green disease es una paciente o enfermedad verde, es decir, la tomografía está verde y no detecta el glaucoma, pero si hacemos como un análisis más profundo de esa tomografía, podemos detectar que realmente la paciente tiene glaucoma. Entonces, es una paciente femenina de 60 años, remitida, consultó por una mioclonía, una fasciculación en el párpado izquierdo por urgencias, le encuentran excavaciones grandes y la remite por sospecha de glaucoma. Antecedente de cirugía de catarata, hipertensa, el padre tenía glaucoma con ceguera unilateral. En la evaluación 2020, segmento sano, presiones entre 18 y 19, paquimetrías 530 y 542, y en el fondo de ojo, excavaciones 0,90 y 0,80. Entonces, miremos acá. Esta paciente la evalué en la sede de Ciudad Jardín, por eso la tomografía Cirrus. Tenemos una capa de fibras nerviosas disminuida que no alcanza a alterar la base normativa y nos la pinta como verde. Cuando evaluamos la tomografía por segmentos, vemos que en el ojo derecho hay un adelgazamiento del anillo neuroretiniano inferior y el ojo izquierdo muy próximo al superior. Recuerden que existe una proporcionalidad y el anillo neuroretiniano inferior siempre o casi siempre es mayor al neuroretiniano superior. Entonces esa tomografía se pintaba como muy normal, pero si hacemos un examen profundo y además una alteración del complejo de células ganglionares con su respectivo defecto en el campo visual, en esta paciente no tenemos duda de que existe un diagnóstico de glaucoma y que debemos empezar un tratamiento. En el análisis de la tomografía, entonces evaluemos la intensidad de la señal, no evaluemos tomografías de mala calidad, porque definitivamente esto sí influye en la pérdida de capa de fibras nerviosas o en una detección que no es verdad de un deterioro de la capa de fibras nerviosas. Entonces tenemos artefactos, segmentación, opacidad de medios, cataratas subcapsulares posteriores que clínicamente se nos pasan fácil, miopía alta, los lentes multifocales nos bajan la capa de fibras nerviosas global. Tengo pacientes con lentes multifocales con membranas epirretinianas diagnosticados como glaucoma, lentes multifocales con degeneración macular que alteran y producen un perfil que confunde con glaucoma, el ojo seco y entre más seco parece que más altera. Aquí, por ejemplo, miren este paciente con atrofia peripapilar donde el scan radial
coge esa atrofia y no puede hacer una segmentación de la capa de fibras nerviosas, generando un artefacto. Aquí, por ejemplo, este paciente con desprendimiento del vítreo posterior, donde esa segmentación se pela ahí al medir esa capa de fibras nerviosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Miremos, por ejemplo, este ejemplo de un paciente masculino de 42 años que tiene, que viene refiriendo una pérdida visual temporal y central progresiva en ambos ojos, antecedentes personales y familiares negativos, una agudeza visual sin corrección de 50 en ambos ojos y con Pijol de 20/30 no mejoraba la tampoco con la corrección hasta 20/20. Recuerden que los glaucomas usualmente tienen visión normal hasta estadios muy avanzados. Un segmento anterior sano, una gonioscopía abierta con procesos iridianos, presiones normales, paquimetrías gruesas, en el fondo de ojo unos macrodiscos eh, que, que, lo, que le llaman bastante a uno la atención. Y cuando empezamos a evaluar este paciente, eh, miramos la tomografía, es una tomografía que miren que la calidad está entre 50 y 41, ya cuando esa calidad se nos empieza a bajar por debajo de 50, empecemos a pensar que algo nos está alterando esa señal que no permite que nos mida completamente, unos macrodiscos con una capa de fibras nerviosas normales, unos discos entre 203 y 226, el rim sí está alterado, y acá vemos, no sé si notan acá que hay como una sombra que está alterando el complejo de células ganglionares maculares superior con un defecto en el campo visual en el ojo derecho muy glaucomatoso y en el ojo izquierdo, acá este campo visual no era confiable por altas pérdidas de fijación, pero también un patrón que uno podría pensar que es glaucomatoso. Este paciente de entrada no le encontré el diagnóstico, entonces le dilaté la pupila para mirar bien qué sucedía y me encontré con una catarata subcapsular posterior. En el análisis de la tomografía, entonces, la capa de fibras nerviosas retinales global es lo más importante porque es la que menos fluctúa y la que más está estudiada. Los sectores inferior y superior, recuerden que debe guardar esa proporcionalidad en que el anillo neuroretinal o la capa de fibras nerviosas retinales inferior es mayor al superior y inferior temporal y superior temporal. Entonces, la capa de fibras nerviosas peripapilares es un biomarcador. Con ella tomamos decisiones clínicas en el día a día. Miren estos estudios donde nos ayudan a diferenciar o donde se hizo mediciones de capa de fibras nerviosas evaluando algo que se llama AUC, que son áreas de bajo la curva. Esas áreas bajo la curva, mientras más se acerquen a uno, más proximidad tienen y más asertivas son para diagnosticar. Entonces, cuando evaluamos glaucoma versus normales, vemos que los que tienen los mejores parámetros son el rim vertical, el rim área y la capa de fibras nerviosas global. Miren este que tan interesante, este de glaucoma preperimétrico versus normal, que ese sería el ideal de nosotros de detectar el glaucoma preperimétrico con una cantidad importante de pacientes, y ahí la mejor fue la capa de fibras nerviosas globales. Igualmente, el rim, que comparadamente fue mejor la capa de fibras nerviosas retinales. También tenemos otros parámetros, entonces, excavación vertical, la capa de células ganglionares global y combinada con plexiforme interno. Todo este recuadro amarillo nos está envolviendo dónde podemos nosotros hacer ese análisis de la capa de fibras nerviosas peripapilares, que es hoy por hoy un biomarcador y algo que nos ayuda en la toma de decisiones. Vamos a ver. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver razones de probabilidad en el diagnóstico y en progresión vamos a ver Natalia, Hola. buenos días. Una pregunta solamente, y perdón que te interrumpa. ¿Qué parámetros tenés para decir macrodisco? Macrodisco, doctor, 2.2. Nos vamos bajando. O sea, veníamos 2.5 y era lo que teníamos como en mente, pero latinoamericanos, latinohispanos, parece que tenemos esos discos mayores de 2.2, es lo que hoy se está considerando como macrodisco. Ok, ok.
Entonces, en la capa de fibras nerviosas peripapilares vamos a ver las razones de probabilidad y en la progresión vamos a ver esto de manera rápida y global, porque sé que el tiempo nos apremia. Entonces, tenemos este artículo interesantísimo donde nos hablan de cómo debemos incorporar nuestra tecnología a nuestra práctica diaria. Entonces, tenemos un paciente en el que estamos sospechando glaucoma y tenemos una probabilidad pretest. Y luego de que hacemos una tomografía, evaluamos la probabilidad post-test de tener glaucoma, donde hacemos una evaluación más objetiva y asertiva, ¿cierto? Entonces, el uso de las razones de probabilidad se han propuesto como la mejor manera para incorporar las pruebas diagnósticas en nuestras decisiones clínicas. ¿Por qué? Porque la sensibilidad, la especificidad y las razones de probabilidad no se modifican por la prevalencia de la enfermedad, que es muy alta en nuestra población. Entonces, miremos acá el ejemplo. Tenemos un paciente que clínicamente no nos llama mucho la atención, es un nervio óptico de un tamaño pequeño, mediano, de una valoración así general, donde la excavación está alrededor de 0,6, pero no evaluamos nada que nos llame la atención, un campo visual completamente normal, y cuando hacemos la tomografía nos cambia inmediatamente la probabilidad. Entonces tenemos una probabilidad pretest de un nervio que no se ve tan mal, del 40%, y una vez hacemos la tomografía y encontramos ese defecto en la capa de fibras nerviosas, nos aumenta esa probabilidad a un 97%. Miremos ahora este disco. Un disco, como les digo, los nervios ópticos grandes no se nos pasan tanto. Entonces, un nervio óptico grande que nos llama la atención, la excavación grande, en donde hay un defecto en el campo visual que queremos corroborar con la estructura o queremos correlacionar con la estructura, donde una probabilidad pretest podría estar alrededor del 60%. Estos son algoritmos, es simplemente clínicamente uno puede determinar si es alta o baja y después alta o baja. Entonces, hacemos la tomografía en este nervio y es una tomografía completamente normal. Entonces ahí miren que la probabilidad post-test de este paciente tener glaucoma es bastante baja. En progresión vamos a evaluar pérdidas relacionadas con la edad y enfermedades neurodegenerativas. Entonces, en estos 3 artículos que les puse aquí abajo, nos hablan que la pérdida de capa de fibras nerviosas relacionadas con la edad normal, en el primero menos 0,52, en el segundo menos 0,44, en el tercero menos 0,55, menos 0,54 y un promedio de ellas es 0,5. O sea, nuestra pérdida normal de capa de fibras nerviosas anual es de 0,5 micras año. Como esto es un valor medio, se quiso ajustar un poquito para poder hacer detecciones y mejorar un poco esa sensibilidad. Y hoy por hoy sabemos que 5% de los pacientes normales pierde menos de menos 0,92 micras año. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Las enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer y Parkinson conllevan un deterioro mayor, entonces siempre tener en cuenta esos diagnósticos diferenciales neurooftalmológicos. Vamos a hablar de algo que me encanta y es rango dinámico en progresión. Entonces, ¿qué es rango dinámico? Tenemos y conocemos el techo de las tomografías. Digamos que todas las tomografías tienen techos diferentes, pero hagamos como algo práctico para que entendamos. Entonces, tenemos un techo residual en las tomografías de 50 micras alrededor para que seamos prácticos y un valor promedio normal de capa de fibras nerviosas de 98. Entonces, si restamos estos dos valores, sabemos que tenemos un rango dinámico de 50 micras, es decir, tenemos una capa de fibras nerviosas ahí en nuestro ojo de 50 micras. Entonces, ¿cómo miramos esto? Entonces, un paciente que viene con sospecha de glaucoma y estamos evaluando para poder saber si en esa progresión nos da el diagnóstico. Entonces, miremos esto. Entonces, un paciente que tiene una capa de fibras nerviosas de 70 micras y viene perdiendo una micra año, de 69, 68, 67. Sabemos que ese paciente residual en años antes de tener discapacidad visual, antes de alcanzar ese techo de tomografía, tiene más o menos 20 años. Bueno, en un paciente con 80 años, con 70 micras, probablemente ese paciente no va a tener discapacidad visual y no vamos a necesitar iniciar un tratamiento. Pero pensemos en un paciente, por ejemplo, de 60 años, que tiene, por ejemplo, un diagnóstico con una capa de fibras
o que estamos siguiendo con una capa de fibras nerviosas de 70 que viene perdiendo 2 micras año, entonces 68, 66, 64. Este paciente de 60 años tiene un residual en 10 años para alcanzar ese techo de la tomografía para hacer discapacidad visual. Entonces, en este paciente de 60 años que viene progresando moderadamente, en ese paciente sí tenemos que empezar a pensar que más o menos a los 70 va a llegar a ese discapacidad visual que no queremos ver. Esto lo podemos analizar en este análisis tren. Ahí debajo de cada capa de fibra nerviosa está lo que se viene perdiendo con respecto al basal. En progresión, también la gravedad de la enfermedad influye en algo, y es que en los glaucomas iniciales detectamos mejor progresión en tomografía y en los glaucomas avanzados mejor en campo visual, y parece también que en esos campos avanzados el complejo de células ganglionares maculares del sector nasal nos están permitiendo encontrar progresión. Nuestro objetivo, encontrar glaucoma preperimétrico. Entonces, para los pacientes donde no hemos encontrado un defecto en el campo visual, debemos documentar una progresión estructural para hacer el diagnóstico. Entonces, tenemos análisis por evento y análisis por tendencia. Los análisis por evento, sí o sí, cuando tenemos una disminución de la capa de fibras nerviosas, tenemos que corroborar con una siguiente capa de fibras, con una siguiente tomografía, para poder estar seguros que no sea una fluctuación. Y los análisis por tendencia, que son hoy por hoy el pilar en detectar esto a lo largo del tiempo, necesitamos mínimo 4 exámenes, y con esto podemos detectar eso que les decía ahorita, el declive de capa de fibras nerviosas por año, para poder dirigir y saber en cuáles pacientes vamos a ser más agresivos y en cuáles pacientes nos podemos comportar un poquito como más tranquilos. Este estudio también mostrarles la rata de pérdida de capa de fibras nerviosas en sospechosos que se convierten a glaucoma con daño en el campo visual versus el sospechoso sin daño en el campo visual. Entonces, la pérdida de los pacientes sospechosos que se convierten a glaucoma con daño en el campo visual tiene una pérdida de menos 2 micras año, mientras aquellos pacientes que no se convierten sospechosos sin daño en el campo visual tienen una pérdida de micras año de menos 0,80. Miren que es mayor la pérdida en aquellos que se convierten y hacen daño en el campo visual. Miren este estudio que tan bonito, donde se evalúa el ojo contralateral de pacientes que vienen progresando de manera unilateral por los métodos convencionales, o sea, por fotos y campos visuales. Entonces tenemos una pérdida de 0,89 micras año, y en el ojo contralateral que no detectó progresión por los métodos convencionales, una pérdida de 1 micra año. Entonces aquí podemos estar hablando de que el ojo contralateral, a pesar de que no está caracterizado y progresando por los métodos convencionales, por la tomografía, estamos detectando, y esto es clínicamente significativo. El RIM y la excavación. Entonces el RIM viene tomando fuerza, como todo, artículos que lo apoyan, artículos que no los apoyan. El RIM casi que lo están comparando con la capa de fibras nerviosas retinales. Algunos artículos sugieren que es un poco mejor y más sensible. Ese lo podemos evaluar ahí en la cabeza del nervio óptico, que nos evalúa la tomografía, y es un parámetro realmente importante, y está también determinado muchas veces también por esa excavación vertical. Entonces recuerden que el patrón de daño es importante: inferior, superior. Si nos vamos a ir más localizados, primero inferior temporal, luego superior temporal, con su consiguiente defecto en el campo visual que lo tenemos que correlacionar. Daño glaucomatoso en la mácula, complejo de células ganglionares más IPL. Entonces sabemos que los 8 grados centrales es el 2% de la superficie de la retina, el 30% de del todo el complejo de células ganglionares maculares, y el 60% de la corteza visual. Entonces, cuando se comparan estos parámetros de capa de fibras nerviosas peripapilares, se cree que el mejor en detectar detección temprana es la capa de fibras nerviosas peripapilares, pero cuando combinamos la capa de fibras nerviosas peripapilares con el complejo de células ganglionares maculares y la capa plexiforme interna macular, esa AUC o esa área bajo la curva que está más cercana a uno, como que nos mejora un poquito esa predicción para detectar glaucoma. De los complejos de células ganglionares maculares, lo que miro más que todo en la tomografía son estas dos
imágenes o estas dos que tengo acá señaladas con esas dos flechas. Y por último, el daño en la función, en el campo visual. Entonces, es una prueba que es dependiente del paciente. La reproducibilidad depende de un periodo o fase de aprendizaje. Siempre la solicitamos desde el inicio para que el paciente pase ese periodo y fase de aprendizaje. Y la confirmación diagnóstica, cuando tenemos un campo visual que está completamente correlacionado con un defecto de la capa de fibras nerviosas que puede ser identificado perfectamente clínicamente o con la tomografía, nos confirma el diagnóstico. Entonces, los criterios de Anderson que nos define daño en el campo visual, entonces es la presencia de 3 o más puntos adyacentes, acá se los pinté, o sea, cualquiera de los 3 puntos y uno de ellos tiene que ser clínicamente significativo. Eso es un escotoma confirmado en el campo visual. Una prueba del hemicampo para glaucoma fuera de límites normales, se evalúan 5 zonas del hemicampo superior con 5 zonas del hemicampo superior, se hacen comparaciones y si está fuera de normales también nos indica un defecto en el campo visual y la desviación patrón corregida, que es uno de los 5 factores de riesgo para desarrollar glaucoma. La PSD o la desviación patrón es muy importante en glaucomas tempranos porque detectan daño focal. Entre más positivo es más malo. Y el ADM o desviación media nos detectan daño generalizado que es más para daños un poco más avanzados. Esto pues no se los voy a decir todos, pero esta es como la Biblia del especialista en glaucoma. Entonces tenemos defectos paracentrales o escotomas paracentrales, escalón nasal. Acuérdense que el escalón nasal superior es el primero que aparece. El seidel, el arqueado único, el altitudinal o doble arqueado. Y combinar las informaciones definitivamente nos mejora o nos aumenta esa área bajo la curva de 0,99, es el parámetro más importante. Combinar nuestras informaciones, capa de fibras nerviosas retinales peripapilares, cabeza del disco óptico, complejo de células ganglionares maculares con plexiforme interna, campo visual con daño inicial, con una sensibilidad del 98 y 96. Entonces este es como el mensaje grande, grande, grande. Podemos confirmar un diagnóstico y iniciar un tratamiento con 2 posibilidades. Entonces, cuando demostramos un daño estructural y funcional, miren acá este paciente que clínicamente tiene un HOIT inferior temporal y su correspondiente defecto en el escalón nasal superior. Con este paciente no tenemos duda, o sea, este paciente ni siquiera necesitaríamos hacerle la tomografía para darnos cuenta que tiene un glaucoma. A diferencia de este paciente donde clínicamente no se ve nada, el campo visual está completamente normal. En este paciente que no tenemos una certeza de si tiene o no, debemos documentar una progresión, un deterioro de la capa de fibras nerviosas mayor a lo que se pierde por edad para indicar un tratamiento. Entonces, miren, aquí este paciente que clínicamente como que no nos llamaba tanto la atención, no empezamos tratamiento, hacemos un seguimiento en el tiempo y evaluamos cómo en el tiempo hace el defecto de la capa de fibras nerviosas característico y en ese momento es que yo empiezo tratamiento, no antes. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones? La tecnología se usa para complementar nuestra evaluación clínica, pero nuestra clínica es súper, súper importante. Clínicamente conocemos nuestro paciente y cuando conocemos nuestro paciente podemos analizar la estructura con tomografía o las fotos y la pérdida funcional correlacionada. Todo lo que se ha evaluado en la tomografía que se pierda superior en el campo visual es inferior. HUD en el reporte nos ayuda mucho porque nos dice exactamente dónde debemos mirar en ese campo visual. Entonces, mucho cuidado con esto. Considerar siempre la susceptibilidad del daño del nervio individualizada, conociendo los factores de riesgo del paciente. Siempre, siempre correlacionemos estructura, estructura y estructura-función. Y si el paciente es sospechoso y va a desarrollar glaucoma, progresa. No iniciar tratamiento hasta la confirmación. Ese es uno de los también principales mensajes que quiero dejarles. Muchas gracias por la atención. Les dejo ahí mi correo electrónico por si de pronto quieren alguno de los artículos de los que presenté. Tengo muchos, muchos más para los que quieran de pronto profundizar un poquito.
Gracias, Natalia, por la revisión completa. Poncho, No, me parece que Natalia ha hecho una excelente revisión puntualizando los, lo más importante. Eh, Nos actualizan algunas cosas y nada más. No creo que la recomendación enfatizar en lo que ella dijo de cuando uno evalúa tomografías de diferentes equipos, no podemos hacer un seguimiento adecuado. Tenemos que trabajar con un mismo equipo en cuanto a tomografía. Y no más la claridad del que le pedí de la, de los macrodiscos, porque pues veníamos trabajando con 2.5, pero me gusta que nos recuerde eso ahora. Listo. No más. Felicitaciones, Natalia. Excelente presentación. Gracias, doctor. Natalia, hay una consideración que siempre me ha generado preocupación y siempre lo pregunto en los grupos. Sí, En doctor. las revisiones que tú has hecho nuevas con OCT y miopes, Ujú. eso te lo digo porque es que pues a nosotros nos siguen llegando muchas tomografías de miopes y yo digo, Ah, ¿qué tanto le voy a aportar yo a este doctor realmente? En lo que tú has revisado, ¿hay algunos parámetros que den confiabilidad para uno considerar ahí el OCT como herramienta fundamental? los miopes tienen la capa de fibras nerviosas de entrada más baja, porque esos miopes que tienen como esas longitudes axiales más grandes, la capa de fibras nerviosas como que se distribuye más en ese polo y de entrada un miope entra perdiendo porque la capa de fibras nerviosas es normalmente más baja en ellos que comparado con una población normal. Entonces, eh, yo en los miopes utilizo mucho no tanto la tomografía, las células maculares sí tiendo a tenerles más atención, no tanto la capa de fibras nerviosas, y fijar un basal, es decir, eh, no asustarnos cuando un miope nos llega con 76 micras de una empezar un tratamiento, no, fijemos un basal, miremos con ese basal cómo se comporta, con la tomografía no es fácil hacerlo, pero si tenemos en cuenta, por ejemplo, el complejo de células ganglionares maculares, nos puede ayudar un poquito, en ellos estoy haciendo mucho campo visual 10-2 y estoy haciendo mucho fotografías, realmente es lo que más me ayuda, tomografía como tal se pela mucho por las atrofias peripapilares, por los discos inclinados. Realmente son pacientes que son complejos en la práctica. En este momento tengo una paciente que viene con un disco inclinado muy excavado y ella casi que cada mes quiere cita, cita, cita. Entonces uno tiene que bajar al paciente y explicarle y decirle, venga, estamos en una sospecha, tenemos que darle tiempo a esto, no acelerarnos a empezar un tratamiento porque entonces ahí no vamos a saber si la estabilidad es por el tratamiento o porque realmente no tiene nada. Entonces, tener como eso en cuenta. Gracias. Sí, doctor. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Sí, Edgar, yo tengo una sugerencia y una pregunta. Sí, doctor. Para el asunto de los equipos, de tratar de mantener al paciente en el mismo equipo, que siempre que ordenemos pongamos seguimiento y que a su vez a las técnicas se les dé la instrucción de que pregunten, pues, o miren en el sistema, este paciente tiene OCTs anteriores. Si no, traten de investigar un poquito dónde le hicieron el OCT, porque realmente es una situación que ocurre muchísimo, sobre todo con esto de las EPS, contratando aquí, allá y mandando los pacientes. Entonces uno se encuentra con un paciente que tiene 3 exámenes en 3 equipos distintos y se vuelve muy difícil comparar. Entonces, siempre poner seguimiento y tratar de hacerle énfasis al paciente en que busque hacer el examen en el mismo sitio. Y la otra es una pregunta para Blanca y es, en los glaucomas avanzados, tú dijiste el campo visual es más confiable que el OCT, pues porque ya no queda nada, queda un disco ahí pálido, blanco, 90, no, decimos 95 por no decir 100, ¿no? O sea, no se ve nada. Y los campos visuales en los pacientes pues son muy malos y muchas veces son viejitos,
medio atolondraditos, entonces pues tampoco es muy confiable el campo visual. Y yo he creído mucho en las fotos para ciertos casos, pues comparar cuidadosamente la foto cuando ya el OCT no es confiable, el campo visual no es confiable, pero aún en esos casos, pues la foto es muy difícil, que ya no queda nada, ¿no? Entonces, no sé si tendrías alguna sugerencia para uno evaluar Lo que pasa es que ese la, paciente con excavación muy aumentada y daño muy severo. sí, hubo un artículo que revisé que no lo puse en la charla porque pues ya yo creo que me estaba extendiendo demasiado y es un artículo que evalúa el complejo de células ganglionares maculares en los avanzados, en los sectores nasales, porque como es lo último que se pierde, entonces sugiriendo que de pronto este puede ser un hallazgo en tomografía, obviamente si sale confiable, porque nunca es confiable. Ahí lo que yo más me estoy basando es, sí, en el campo visual fluctúa y no le podemos creer siempre. Hay algo que yo creo que tampoco lo dije y es que en el campo visual el centro fluctúa menos que la periferia. Entonces, creerle más como a esos efectos en el campo visual central y apoyarse mucho en las fotos, realmente, pues que es como algo que nos ayuda en las fotos con una pérdida ya tan severa, de pronto puede mostrarnos unas sutilezas que podemos encontrar en estos pacientes. Pero sí, realmente son bien difíciles. Gracias. Gracias a usted, doctor. Natalia, Sí, ¿ustedes doctor. me escuchas ahí? Sí, Gracias, señor. Natalia. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tu presentación, muy completa, muy clara. Si un retinólogo entiende eso es porque está muy bien diseñada la charla. Una pregunta puntual. Hablaste de normatividad, lo cual es muy importante porque si no conocemos la normalidad de nuestra población es muy difícil empezar a inferir qué es normal y qué es anormal. Entonces, de aquí salen dos preguntas. La primera, ¿existe algún estudio en Colombia sobre normatividad en glaucoma y en nervio óptico para tener una base parametrizal? Y la segunda, de acuerdo a tu respuesta, es ¿qué tan factible y qué tan difícil es empezar nosotros a pensar en un estudio de normatividad partiendo de la base que tenemos una población buena y un equipo bueno para empezar a hacerlo? En Colombia, artículos en Colombia no encontré. Puede ser que sí hayan, pero no encontré ninguno. Y sí, claro, o sea, me gustaría mucho, por ejemplo, caracterizar pacientes con macrodiscos y microdiscos, porque los microdiscos clínicamente son los que más se nos pasan. Y con tomografía es donde más encontramos green disease o enfermedad verde, que es que vemos la tomografía completamente normal y el nervio realmente tiene un sufrimiento por daño glaucomatoso. Entonces, sí es importante que caractericemos nuestra población para poder saber a qué nos estamos enfrentando normal. Y sería que de pronto nos apoyáramos con el grupo de investigación de la clínica para sacar un N donde digamos esto es un valor confiable y poder saber con qué bases empezamos a trabajar. No sé Sí, si de señor. pronto si la doctora Barona está conectada, que creo que sí, y la persona de investigación, que de pronto planteen ustedes como grupo de glaucoma esa opción. Sí, realmente me encanta investigar y creo que es la manera como nos inmortalizamos en el tiempo. Es decir, ustedes que tienen toda la experiencia deberían estar publicando todo lo que saben para que nosotros que somos los más jóvenes podamos entender todo esto tan complicado que realmente tenemos que juntar un montón de variables para llegar a ese diagnóstico. Entonces, sí, realmente necesitamos estudios, necesitamos publicar. eh, si publicamos, se consolidan los grupos y realmente sí es importante. Angélica ya levantó la mano, o sea que sí se puede empezar como a hacer un acercamiento para ver qué se Sí. puede lograr. Y Claro, muchas gracias claro, por la charla, Natalia, muy buena. con gusto. Natalia, la última pregunta la hace la doctora Rubio. Dice, ¿angio OCT aporta algo cuando ya se ha alcanzado el piso? Lo que pasa es que cuando intentamos atraer esa nueva tecnología a nuestra práctica diaria, nos encontramos como con unos baches
que todavía no sabemos cómo diferenciar bien. Entonces, de angio-CT realmente en donde más tiene aplicación clínica es en glaucoma de tensión normal. No en glaucomas ni avanzados, ni ya con una capa de fibras nerviosas en el techo. Y realmente pues no es todavía una tecnología que yo adquiero y que yo uso en mi día a día, no. Bueno, y la última ya, pregunta el doctor Rincón que si recomiendas algún algoritmo en la práctica para clasificación de riesgo. No, yo pienso que es alto riesgo y bajo riesgo, con los factores de riesgo mencionados. Entonces, edad, paquimetría, daño en el PSD. O sea, es como tener bien caracterizados esos factores de riesgo para evaluar la susceptibilidad de daño individual que es tan difícil en nuestra práctica, porque es que vemos estudios donde son 200 pacientes, 300 pacientes, pero ¿y ese paciente que tenemos ahí sentado, ahí solito? ¿Cómo hacemos para identificar en ese solo que está ahí una susceptibilidad de daño? Entonces, factores de riesgo. Entonces, si es miope, si tiene algún hallazgo, por ejemplo, en la gonioscopía que sugiera que puede hacer un daño más progresivo, más rápido, comorbilidades, diabéticos, hipertensos, o sea, todos los factores de riesgo, tenerlos bien caracterizados. A veces, por la rapidez que hacemos las consultas, se nos pasan, por ejemplo, uso de esteroides o hay un sinfín de detalles que debemos tratar de cogerlos ahí para poder llegar a esa susceptibilidad individual que tiene ese paciente que está ahí sentado frente de nosotros para poder dar una buena recomendación de si iniciar o no iniciar tratamiento. Ok, Natalia, muchas gracias nuevamente por la completa revisión. Gracias a todos por la asistencia. Un buen día. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Feliz día. Chao, feliz día, muchas gracias. Chao, gracias.